¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Bienvenidos a su canal Estudiando el Verbo. Qué bueno que nos acompañen en esta hora. Queremos, como siempre, enviarles un saludo fraternal a cada uno de ustedes, esperando que la esperanza, el gozo, la comunión con Cristo nos traiga paz. Vamos a presentar un tema que sin duda es muy incómodo para muchos profesos cristianos. En esta hora, antes de iniciar este tema, quiero invitarles para que nos acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la alabanza y la suprema gloria, porque tú, Señor, eres un Dios grande en misericordia y tardo para la ira. Un Dios justo, un Dios que es paciente, esperando que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Gracias, Padre eterno, dirígenos en esta hora, que quita todo ruido de nuestra mente en esta hora, y que tu Espíritu Santo sea nuestra guía y nuestro acompañante en esta hora para que podamos hablar por medio de tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos y te lo rogamos todo. Amén, amén. El tema de esta hora lleva por título La apostasía protestante. Y antes de ir a la introducción, quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia. Tomen sus Biblias y abramos el libro de Apocalipsis, el capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Y vamos a ir a los primeros versos de este capítulo. Vamos a empezar con el versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El protestantismo surgió como un movimiento de reforma que buscaba restaurar las verdades bíblicas perdidas durante siglos de apostasía. Estamos hablando del año 538 hasta el 1798, donde hay una profecía de los 1260 días que establece este periodo de supremacía papal. Sin embargo, Apocalipsis 18, 4 al 5, presenta un llamado urgente, que es el punto central que nos mantiene y nos entretiene para presentar este tema en esta hora. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Este pasaje indica que incluso entre el protestantismo existe la necesidad de un llamado a la reforma continua y el regreso a la verdad bíblica original. Pero también porque dentro de este núcleo de
la iglesia protestante, sin duda hay cristianos fieles que aún con poca luz se mantienen en la verdad. Y vamos a ir al primer punto. Vamos a identificar cuáles de las iglesias protestantes están en apostasía. Y vamos a enumerarlas, ¿verdad? ¿Cuáles son las iglesias protestantes tradicionales, ¿verdad? Una de ellas es la iglesia luterana, la anglicana, episcopales, presbiterianas, metodistas. Estas han abandonado de manera progresiva los principios fundamentales de la Reforma. A partir del siglo XVI, viendo que esto sucedía y viendo cómo el cuerno pequeño de Daniel 7:25, que representa a Roma papal, tiraba por tierra la ley de Dios, el santuario y toda la obra salvadora de nuestro amado Cristo Jesús y su ministración en el santuario celestial, ¿sí? De intercesión. ¿Qué dice el espíritu de profecía acerca de esto? Conflicto de los siglos, página 564. Las iglesias protestantes que se han adherido a las tradiciones de Roma papal, mientras rechazan su autoridad, se encuentran en una posición aún más inconsecuente. ¿Cómo? Las iglesias protestantes que se han adherido a las tradiciones de Roma, mientras que rechazan su autoridad, o dicen rechazar su autoridad, se encuentran en una posición aún más inconsecuente, ¿verdad? Por lo menos Roma papal no dice tener la autoridad y no esconde que está en contra de lo que dice la palabra de Dios y la ley de Dios. Caso contrario, las iglesias protestantes, aunque dicen rechazar las doctrinas de Roma papal, se encuentran inmersas y hasta de la mano de la iglesia romana católica o católica romana. Igualmente hay iglesias evangélicas modernas como bautistas, pentecostales, carismáticas, iglesias no denominacionales, ¿verdad? Aunque profesan seguir la Biblia, han adaptado errores doctrinales fundamentales. Rechazan verdades como el sábado del séptimo día, el cuarto mandamiento y el estado de los muertos. Rechazan verdades como el sábado del séptimo día y el estado de los muertos. Es decir, ellos profesan la inmortalidad del alma, ¿verdad? Según las creencias paganas, las creencias griegas y adoptadas por Roma imperial y después adoptadas también por Roma papal. Esas iglesias protestantes tienen características comunes, ¿verdad? Guardan el domingo en lugar del sábado bíblico, enseñan la inmortalidad inherente del alma, creen en tormento eterno o rapto secreto, pero nuestro Salvador y Señor y Rey y Cristo Jesús dice ahí en Mateo 15:9, en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre, ¿verdad? Es una de las características de estas iglesias protestantes apóstatas. Número 2. El alejamiento de los principios de la Reforma. Abandono de la sola Escritura. Han adoptado tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Aceptan el domingo como día de adoración
sin fundamento bíblico, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Leemos en Marcos 7:13. Marcos 7:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. ¿Qué significa? Es decir, invalidando en la práctica el quinto mandamiento. Jesús estaba ante la multitud reunida como el paladín de los derechos de ella, al paso que los escribas y fariseos quedaban desenmascarados como hipócritas y como enemigos tanto de Dios como de sus prójimos. Ya en tiempos de Jesús muchos se habían alejado de la verdad y andaban en plena oscuridad. ¿Qué dice esta joya del Espíritu y Profecía? Ahí en el Conflicto de los Siglos, página 388. La mayor parte del mundo cristiano ha rechazado la luz de la verdad y se han apartado de la Biblia. La mayor parte del mundo cristiano ha rechazado la luz de la verdad y se han apartado de la Biblia. Es interesante esta cita porque habla de que muchos, la mayor parte del mundo cristiano no anda en la verdad, no anda en el Espíritu, no anda en Cristo y prefieren escuchar tradiciones y doctrinas y mandamientos de hombres. El rechazo de las verdades bíblicas fundamentales. El sábado del séptimo día es uno de los mandamientos de la ley de Dios que la mayoría de iglesias protestantes ha rechazado. ¿Qué dice este punto? Éxodo 20 del 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado, el séptimo día. Sigue diciendo, la palabra es, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Otro de las verdades bíblicas rechazadas y que son fundamentales es el estado de los muertos. La palabra de Dios es muy clara en Eclesiastés 9:5, donde dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. En caso contrario, la mayoría de iglesias protestantes ha aceptado la doctrina de la inmortalidad del alma. Han aceptado lo que los teólogos católicos romanos como San Agustín han dejado, ¿sí?, para que muchos estén engañados a través de esta doctrina. Pero la palabra es muy clara, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Otro de los puntos y verdades que son verdades bíblicas fundamentales es la existencia de un santuario celestial. Con esto rechazan la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial, diciendo que la obra de expiación fue terminada en la cruz del Calvario y que ahora solamente estamos recibiendo por la gracia de Dios, ¿sí?, los beneficios. Ese es el pensamiento de las iglesias protestantes, ¿sí?, hoy en día. Punto número 3. Unión con el mundo y Babilonia. A través del ecumenismo comprometedor existen muchos movimientos que buscan la unidad con Roma papal sin una reforma genuina. Ya desde hace tiempo han constituido un concilio mundial de iglesias, además de que se han acercado al poder papal. El profeta Amós, ahí en el capítulo 3, versículo 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Qué significa esto? Significa que
Si las iglesias protestantes caídas andan junto con Roma papal, es porque están de acuerdo, o que las diferencias que tienen, las diferencias doctrinales que tienen, no les impiden andar juntos. La pluma inspirada de Elena G. de White nos presenta una joya más en el conflicto de los siglos, en la página 563, donde dice: las iglesias protestantes se han mostrado deseosas de seguir el ejemplo de Roma papal en cuanto a valerse del poder del Estado para sostener sus instituciones. Se han mostrado deseosas de seguir el ejemplo de Roma papal, con un propósito: sostener sus instituciones. Ya no dependen de Cristo, ahora dependen de Roma papal, ¿verdad? Es increíble. Todos los mártires del Evangelio, todos los mártires que lucharon para que la verdad saliera a la luz en tiempos de la supremacía papal, si estuvieran vivos, dirían que no valió la pena, ¿verdad? Otra de las cosas es que muchos de las iglesias protestantes andan en conformidad con prácticas mundanas, andan en entretenimientos seculares, escuchando música mundana, asistiendo a eventos sociales y predicando una teología de prosperidad y énfasis materialista. El apóstol Juan en 1 de Juan 2:15 es muy claro cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Vamos a la palabra de Dios. 1 de Juan 2:15. 1 de Juan 2:15. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Asimismo, hay alianzas con el poder civil, ¿sí? Y eso lo podemos ver claramente, sin duda, ¿sí? Representado por la segunda bestia de Apocalipsis, ¿verdad? La segunda bestia de Apocalipsis, quien ha de formar, según la profecía, una imagen a la primera bestia. Esa alianza tiene como propósito la búsqueda de la legislación dominical, ¿verdad? Y de esa forma echar por tierra y pisotear la ley de Dios. Buscan también la influencia política para imponer sus doctrinas, sus valores religiosos. ¿Qué dice esta joya de Elena G. de White en el conflicto de los siglos, página 445? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan sobre puntos de doctrina que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Es inédita esta cita que nos presenta Elena G. de White. Punto número 4. Consecuencias de las desviaciones teológicas. Una de las consecuencias de estas desviaciones teológicas es la pérdida del poder transformador del Evangelio. ¿Cómo? Es la pérdida del poder transformador del Evangelio. ¿Por qué? Porque presentan una religión nominal sin una verdadera conversión. Hay mucho formalismo y ritualismo, pero vacío. El apóstol Pablo hace énfasis en esto ahí en 2 de Timoteo 3:15. Dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Otra consecuencia de las desviaciones teológicas es la confusión doctrinal masiva. Miles de denominaciones con doctrinas contradictorias. Cada iglesia afirma tener la verdad, pero enseñan diferente. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 33, miren lo que dice: porque Dios no es Dios de confusión,
sino de paz. ¿Sí? Y ellos predican una confusión doctrinal masiva y preparan, sin duda, un engaño final a través de la vulnerabilidad del espiritismo moderno, de la aceptación de milagros falsos y experiencias emocionales sobre la Escritura. El apóstol Pablo, nuevamente en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, miren lo que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto ya se cumplió. Esto ya se cumplió, ¿sí? En muchas iglesias protestantes que en un principio nacieron con el propósito de ser luz para aquellos que se pierden. Nuevamente, Elena G. de White, en esta joya que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 543, miren lo que dice: mediante los dos grandes errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus lazos. Es decir, Satanás está presto para engañar al mundo con estas dos doctrinas: la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, echando por tierra, sin duda, la ley de Dios y pisoteándola. Esto significa que habrá un rechazo de la ley de Dios. Enseñarán que la ley de Dios fue abolida o es solo para los judíos, o irán al antinomianismo, que significa gracia sin obediencia. Por eso nuestro Salvador Cristo Jesús dice allí en Juan 14:15, ¿verdad?, al hablar de la ley, y es claro: si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Vamos al último punto de este tema: el llamado a salir de Babilonia. Hay una necesidad urgente de reforma en todas las iglesias. Aquí se cumple lo que nos presenta el Espíritu Santo ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el mensaje a la Odisea, ¿verdad? Muchas iglesias están en ese estado, en el estado de la Odisea, ¿verdad? Miren lo que dice el Espíritu Santo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, el Espíritu Santo, que es la voz de nuestro amado Cristo Jesús. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y el cuarto ángel, ahí en el capítulo 18, versículo 4, hace un atento llamado, ¿verdad? Una vez que el pueblo remanente haya predicado el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis, y viendo que ni aún así muchas iglesias protestantes salen de Babilonia, un cuarto ángel dice: salid de ella, pueblo mío. Dios tiene un pueblo sincero en todas las denominaciones que debe escuchar el llamado, sobre todo en las iglesias protestantes. Miren lo que dice otra joya más del Espíritu de profecía: a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias, la mayoría de las verdades, los verdaderos discípulos de Cristo, se encuentran aún en el seno de ellas. ¿Qué iglesias son? Las iglesias protestantes, ¿verdad? Sin duda este mensaje es para ellas. ¿Cuál es la recomendación? El regreso a la verdad bíblica completa. Por eso el Señor Jesús, nuestro Salvador, en Juan 17:17, miren lo que dice:
Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué significa esto? Que no abandonemos el estudio de la palabra de Dios. Que reflexionemos siempre en ella y que no aceptemos palabras y doctrinas y mandamientos de hombres. Porque en ella, o ella es nuestra fuente principal para restaurar todas las verdades. El sábado del cuarto mandamiento, el estado inconsciente de los muertos, el juicio investigador y el santuario celestial. Y por supuesto, nuestra bendita esperanza, la segunda venida personal y visible de Cristo Jesús. Y yo digo amén. Se invita a estas iglesias protestantes que están en apostasía a que se separen del error. Por eso el apóstol Pablo, en 2 Corintios 6:14, miren lo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y esto no es odio hacia las personas, sino fidelidad a la verdad. Debemos prepararnos para la crisis final. Ellen White, en esta otra joya más del conflicto de los siglos, página 383, miren lo que dice. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a las organizaciones religiosas que se han corrompido, que han apostatado de la fe, que han abandonado las enseñanzas de nuestro amado Cristo Jesús. Por eso, Apocalipsis 14:12, miren lo que dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Vamos a concluir, estimados amigos y hermanos en Cristo, con estas palabras. La apostasía protestante abarca a las principales denominaciones cristianas que, aunque surgieron en protesta contra los errores de Roma papal, han adoptado sus mismas tradiciones y han rechazado verdades bíblicas fundamentales. Luteranos, anglicanos, metodistas, presbiterianos, bautistas, pentecostales y otras iglesias evangélicas, al guardar el domingo y enseñar la inmortalidad del alma, perpetúan los errores de la Gran Babilonia, la madre de las rameras. El llamado de Apocalipsis 18, versículos del 4 al 5, no es solo histórico, sino actual y urgente. Dios invita a su pueblo sincero, que aún está en estas iglesias, a salir de toda conformidad con el error y regresar completamente a las Escrituras. Solo mediante la reforma continua y la obediencia a toda la verdad revelada, incluyendo el sábado, el día de reposo bíblico y todos los mandamientos de Dios, podemos estar preparados para encontrarnos con nuestro Salvador, con nuestro Señor, Cristo Jesús. Y yo digo amén. Por eso ahí en Proverbios 23, miren lo que dice: compra la verdad y no la vendas. Finalmente, termino con una pregunta que debería alentarnos y darnos esperanza. ¿Existe hoy en día un remanente del pueblo de Dios? Claro que sí. Dios siempre ha preservado un remanente de su pueblo, uno que en estos días ha escogido por su gracia para dar el mensaje de los 3 ángeles, previsto en la profecía más larga de la Biblia, los 2300 años proféticos de Daniel 8:14, quien tiene la misión de restaurar las grandes verdades que fueron pisoteadas y echadas por tierra por el cuerno pequeño, es decir, por Roma papal durante la Edad Media, durante 1200 años proféticos, y que surgió este movimiento del remanente en 1844, Apocalipsis 14, versículos 6 a 10, y Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:3. Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de profecía, Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10. Con esto, estimados amigos y hermanos, llegamos al final de esta presentación. Como siempre, les enviamos un abrazo fraternal, les invitamos para que continúen recibiendo por
la gracia y misericordia de Dios estos audios que sin duda nos ayudarán a crecer en santidad, a crecer para la honra y gloria de Dios. Hasta pronto.